Hola amigos de Conexión Danza B, hoy en este nuevo episodio de Hablando con la Danza nos sentimos honrados de tener con nosotros a Graciela Enríquez, bailarina de danza contemporánea, precursora de la danza venezolana, radicada en México. Hoy nos cuenta parte de su historia en la danza. Graciela, bienvenida. ¿Qué nos puedes contar de ti? Bueno, buenos días. Estoy encantada de esta conversación abierta. Eh, eh, soy venezolana y mexicana, soy binacional. Nací en Barquisimeto, Venezuela, y muy pronto salí al exterior porque tuve un padre que me enseñó a ser viajera. Él era llanero, Faustino Enríquez Moreno, era llanero de Cojedes y, y era boticario, tenía una botica en Barquisimeto. Y desde muy chica, aunque el día que nací, le anunciaron, señor Faustino, vengo a anunciarle que nació una niña. Dijo, ¿una niña? Ah, dígale que después voy. Entonces él esperaba que le naciera un varón. Entonces, porque era lo normal, digamos, entre comillas. No, después llegó más. Se quedó echándose palos. Estaba tomando tragos ahí en el bar, vivíamos en el Parque Ayacucho, y estaba en la esquina en el bar tomando tragos con sus amigos, y dijo, después voy. Y obviamente llegó muy tarde, pero poco a poco como que se fue encariñando con la pequeña y, y me llegó a querer muchísimo. No solo eso, de todos los hijos fui yo la que él escogió para sus viajes, porque él me llevaba en todos los viajes que hacía como agente viajero, él me llevaba. Yo no tuve una educación uh, normal, sino una educación en la casa. Así como nací en la casa con una partera, así me eduqué en la casa. Mis hermanos sí iban a las escuelas, pero yo no. Yo empecé a estudiar a los 10 años ya en Caracas, pero esos primeros años estuvieron llenos de fantasías, de historias, de cuentos inverosímiles que me contaba mi papá. Y hoy en día yo aprecio muchísimo ese legado de mi padre, la verdad. Sí. Y él nos enseñaba, la manera de enseñarnos era diciéndonos trabalenguas y coplas, trabalenguas tipo, esta noche viene el murciélago, nos desnarizorejará y se irá, y cosas así, ¿no? O cosas como, el que por su culpa peca, vaya al infierno a quemarse. Entonces a los 3, 4 años me enseñó a adorar al diablo. Imagínate, en los años 30, en la época de Gómez, yo adorando al diablo. El diablo es bello. Con sus azules ojos, 1000 estrellitas se encendieron, mi amor. O sea, yo estaba enamorada del diablo según mi padre me enseñó. Eso también es parte de la impronta, digamos, que me dejó para que yo después buscara el tema de las oraciones. Barquisimeto, donde yo nací, era, era hermoso en mi recuerdo. Quise muchísimo a mi tierra, la verdad. Enfrente de nosotros vivían una familia pudiente digamos, de burguesía agraria, digamos, por decirlo con un término antropológico, los Octavio Camejo. Entonces se acostumbraba que los padrinos
eran prácticamente los segundos padres. Entonces, como mi mamá tuvo muchos hijos y una sola hija, cada vez que mi madrina se iba de viaje, le preguntaba, comadrita, ¿a quién me llevo? A Graciela. Entonces, prácticamente me echaban de la casa. Fui mucho a un lugar llamado La Loma, ahí en las cercanías de Portuguesa, más bien en el camino hacia los Andes, un lugar frío, donde supuestamente yo iba a divertir al hermano de mi madrina que estaba tuberculoso. En esa época cualquiera estaba tuberculoso. Y no, había que ir a caballo. Yo recuerdo el viaje a caballo y llegar a ese lugar bellísimo, que era realmente una hacienda, pero una hacienda como con todo, con peones, con tienda de raya, con redondel alrededor, enfrente de la casona principal, con barandal para amarrar los caballos. Y ahí, en ese redondel, en las noches, sobre todo los sábados, los peones, que eran músicos, una cosa maravillosa, un recuerdo que tengo de esa música, siendo que Lara realmente es un estado musical por excelencia. Llegaban los músicos campesinos a tocar sus merengues, sus valses, sus joropos, y yo con unas ganas de bailar enorme, me metía y mi madrina me decía, no, tú a la cama, esto no es para niños, esto es para grandes. Pero si yo sé bailar, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. No, a la cama. Entonces yo me quedé con unas ganas de bailar y yo sabía que yo tenía la idea de que yo sabía bailar mejor que ellos, pero no me dejaban bailar. Entonces eso fue una gran frustración que tuve, pero al mismo tiempo, como era una familia acaudalada, terratenientes, realmente gente rica, ¿no? Esa, ellos me pasaron mucha información, porque como yo tenía que distraer al hermano que estaba tuberculoso, él me recitaba una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas, de alas, una noche. Entonces, yo a los 7, 8 años que estaba allí, estaba como en un ambiente realmente cultural, clase mediero alto, pero muy interesante. Y me hablaba de Greta Garbo, de Hollywood, me hablaba de todas esas cosas. Entonces, como que yo tuve ensoñaciones de grandeza, ¿sí? Sí. Incluso un día que mi madrina fue a sembrar papas y me llevó, ella estaba sembrando las papas por un lado y yo tenía una amiguita que era hija de un peón que quise mucho, se llamaba Isabel. Estábamos juntas y yo le estaba platicando una mentira. Yo le estaba diciendo, ay, yo he estado en París, en Nueva York. Entonces veo que viene mi madrina y pongo los ojos así, pero ya me había escuchado mi madrina. Graciela, ven, 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 ven. Me separó de Isabel. ¿Cuándo has estado tú en París, en Nueva York y en Londres? ¿Por qué dices esas mentiras a una niña que no ha salido nunca de la loma? No seas mentirosa, eso es muy feo.
Y realmente qué vergüenza, sí me cachó mintiendo. Pero eran ya sueños de viajera que se estaban fomentando. Donde yo vivía se llamaba Bellavista, calle del Comercio. Y, y enfrente vivían los Octavios. Elisa Soteldo vivía por ahí y era la maestra de música, nos daba clase de música a los niños, imagínate. Entonces, todo eso se fue a pique porque mi padre era muy mujeriego y era muy loquito, la verdad. Y despilfarró, llevó mal el negocio, le decían mentolina porque fabricaba un producto llamado mentolina que era para el dolor de cabeza a base de mentol y emulsión llanera. Y eran dos productos muy buenos. Emulsión llanera era para ganar peso, para subir. Yo tomé muchísimo, pero siempre me quedé flaca. Pero tomé mucha emulsión llanera. Entonces mi padre pierde la farmacia, empiezan a apartarlo por su actividad de enamoramientos y todo, y tuvimos que salir de ahí. Mi papá perdió la farmacia, ya no era negocio, ya la dejó. Y ya llegamos a Caracas, más o menos en la época de López Contreras, el interino, ¿sí? A unas condiciones de vida realmente. Vivíamos en Catia. Entonces, después de venir de un lugar donde vivimos, digamos, en La Grande, llegamos a Caracas a una casita humilde. Él nos había prometido que iba a buscar algo en la Florida y tal, pero él no podía. Consiguió un empleo en, en, con Marín Lebrón y compañía como agente viajero a nivel obrero, claro. Y empezó a viajar para publicitar los productos Pons, Cutes, Menen y ese tipo de cosas. Y me llevaba todo el tiempo con él. Entonces tuve una relación con mi padre muy cercana, muy cercana. Todavía recuerdo ahí en Caracas, ya más o menos vivíamos cerca del Teatro Municipal, de Glorieta Pilitas. Y recuerdo todavía el fin de la Segunda Guerra Mundial. Veo a mi papá venir y dice, se acabó la guerra. Con una cosita así, como un puño que lanzaron los norteamericanos a los japoneses y ya. Y la verdad, todavía recuerdo los noticieros que pasaban después antes de las películas con los judíos y los que habían encerrado en campos de concentración, hechos unos esqueletos así vestidos con uniformes de rayas, pidiendo permiso para celebrar una ceremonia de su religión, de ellos, de los judíos. Y a mí todo eso se me quedó muy grabado, muy grabado. Bueno, estaba la radio también, que fue un elemento muy importante en mi infancia.